Perdón, sí, no les podía contestar porque estaba en una llamada, pero hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profesor. Perdón esto de la chamba, pero bueno, con este voy a empezar a compartir la presentación y vamos a empezar. ¿Me dicen si ya la ven, por favor? Ya, maestro. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, entonces comentábamos la clase anterior que ahorita la idea es ya ir viendo ya a detalle la metodología que vamos a estar manejando durante lo que resta del semestre y la vamos a ir explicando. Materias, fundamentos, voy a tratar de irme un poquito, no rápido, pero sí concreto porque terminar de verla, ¿no? La idea es que tengan bien claro, decía yo, qué es una metodología, cómo está armada, qué se utiliza, de qué se apoya y demás. Y también les comentaba, quien guste, quien tenga proyectos ahorita en paralelo en su semestre, algún sistema que les hayan pedido y demás, pues estaría más que pudieran ir tratando de aterrizar esta metodología con la parte de su sistema para ir viendo cómo la van asimilando y si realmente les puede ser de utilidad, que yo creo que sí. Bueno, entonces, les comentaba yo que la estructura general de la metodología es la que están viendo ahorita en pantalla, donde prácticamente hay 4 flujos de trabajo centrales: el análisis y diseño, la etapa de implementación y la parte de pruebas. A esos flujos de trabajo centrales siempre les van a acompañar de manera paralela o al mismo tiempo flujos de trabajo de soporte. 3 flujos también, que es la planificación, el seguimiento y el control del proyecto y la administración de la configuración del mismo proyecto. En general, son las etapas generales de trabajo generales y los de apoyo que estaríamos revisando. Luego, entonces, vamos a ver la primera etapa, que es ingeniería de requerimientos. Déjenme aceptar a sus compañeros. Ok. Entonces, donde vamos a ver qué es, qué se busca, qué se hace, cómo se hace y qué se genera como producto principal de esa primera etapa. Entonces, la primera actividad que tenemos que hacer como parte de esta etapa, que es ingeniería de requerimientos, como el levantamiento de información. El levantamiento de información, me queda claro que la mayoría lo entendemos, la mayoría lo conoce, ya lo dominan, pero me gustaría saber que alguien me diga qué entienden por levantamiento de información. Reunir los datos que se necesitan. Ver los datos que se necesitan, claro, ¿qué más? Empezar a recopilar datos necesarios. Donde se van a recopilar los datos necesarios y, en fin, básicamente lo que busca el levantamiento de información, esta etapa como tal, lo comentan en la lámina del propósito, pues prácticamente obtener no nada más de las personas involucradas, sino de inclusive a veces de las áreas que van a estar involucradas en este proyecto, pues toda la información relevante y necesaria que tenga que ver con el sistema que vamos a trabajar o vamos a desarrollar para poder determinar o detectar pues sus necesidades reales. Es decir, pues vamos a desarrollar un sistema entre todos los involucrados, cada personas que intervienen en ese sistema, pues tienen sus propias expectativas de ese sistema, es decir, o asume que el sistema le va a venir a resolver ciertos puntos de las actividades que normalmente ellos desarrollan. Lo que muchas veces a los usuarios se les olvida, que los sistemas se desarrollan para automatizar o simplificar procedimientos dentro de la organización, no necesariamente algunas acciones o algunas actividades que el mismo personal o los mismos usuarios realicen. No sé si me explico en esta parte. ¿Seguros? Porque luego a la hora del examen, ahí es donde les sufren, ¿eh? Que les dije. Ok, vamos a pensar que así es. Ya lo veremos en el examen. Entonces decía yo,
El propósito principal de esta etapa es eso, de todos los involucrados, que pueden ser no solo personas, sino inclusive áreas, con la única intención de identificar las necesidades reales. ¿Qué se hace o qué acciones se llevan a cabo dentro de esta primera etapa del levantamiento de requerimientos? Pues de entrada, se tienen que analizar muchos aspectos, pero el principal es analizar el documento de visión de la organización en la que se esté trabajando, así como las solicitudes previas, si es que existen, de algunos que tengan que ver directamente con ese trabajo, ese proyecto o ese sistema. Y entonces yo aquí les pregunto, la misión y visión de una empresa, jóvenes. Pues la misión suele ser con la cual se inicia, o bueno, suele ser en ocasiones como el motivo de inicio de una empresa, y la visión es cómo se quieren ver proyectados en una cierta cantidad de tiempo. Es correcto. Ahora, para que quede más claro, Flores, si yo te preguntara cuál crees que sea la visión y la misión de Coca-Cola, ¿cuál te medirías tú, por ejemplo? A lo mejor su misión era solamente crear una bebida hecha creo que es un refresco de cola, ¿no? Algo así. Correcto. Y ya después de que cumplieron su misión, a lo mejor su visión fue, pues, convertirse como la primera en su tipo, tal vez. Claro, la empresa líder en su tipo, ¿no? Ya ven que hay diferentes empresas que le hacen la competencia, pues, es la más importante, es la empresa líder, aunque es una empresa pues, no muy sana, que no nos genera muchas cosas buenas, pero sí es la número uno, ¿no? En ese sector de la elaboración y producción de refrescos de cola. Y como bien dice Flores, efectivamente, la misión es la razón de ser o de existir, o como le dijeran los gringos, el famoso core de cada empresa, y la visión es cómo se pretenden, o cómo pretenden más bien ellos verse o estar situados en el mercado después de determinado tiempo, ¿no? Entonces, en esta parte de levantamiento de requerimientos es bien importante analizar el documento de visión de la organización o de la empresa. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a dar eso. ¿Cómo se van a ver ellos? ¿Qué pretenden de esa empresa, de esa organización al corto tiempo, que a nosotros nos va a facilitar, por supuesto, plantear una solución o un sistema de la mejor manera posible que de entrada satisfaga las necesidades del área y segundo, que cumpla con esa visión que ellos de alguna manera se plantearon en su momento como empresa o... Bueno, el otro aspecto es que hay que levantar la información necesaria, por supuesto, para la comprensión y limitación del proyecto mediante algunas herramientas, como son entrevistas, observaciones, cuestionarios. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de la delimitación? Como yo les decía hace un momento, cuando empezamos un proyecto, un desarrollo de algún sistema, cada persona involucrada o cada área involucrada tiene sus propias perspectivas, su propia idea de lo que el sistema va a hacer. Y casi siempre creen que el sistema va a venir a resolverles pues prácticamente todos los problemas que tienen en esa área o en esa parte de la empresa. La verdad es que no siempre. Normalmente se empiezan a atacar proyectos en puntos medulares o neurálgicos de la organización para después de ahí poco a poco ir automatizando el resto de la misma empresa o de la misma institución. Entonces, es bien importante delimitar a estas personas involucradas les quede claro hasta dónde es el alcance que vamos a tener nosotros como área de tecnología en el desarrollo de su sistema. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros delimitemos hasta dónde vamos a llegar, va a ser en la medida que esas grandes expectativas que el usuario a lo mejor tenía, pues por lo menos queden bien claras, ¿no? Y que por lo menos crea que en la versión inicial del sistema, pues sus problemas se van a resolver hasta el punto 3, por llamarle de alguna manera, y en una siguiente software de ese mismo proyecto, pues a lo mejor se podrán resolver en totalidad de sus inquietudes o de sus necesidades, ¿sale? Entonces, es bien importante nosotros delimitar hasta dónde vamos a llegar para tratar de definir el nivel de responsabilidades que vamos a tener como área de tecnología para poder desarrollar de manera adecuada este proyecto, ¿no? De las entrevistas, de la observación o de los cuestionarios que utilicemos, se recomienda hacer un análisis de la documentación involucrada en todos los procesos.
no nada más nos platiquen cómo se hacen las cosas, sino que al momento de ir platicando, que nos digan qué documentos se obtienen, cómo están esos documentos, qué información tienen esos documentos, con tal de nosotros comprender a detalle, pues qué es lo que está sucediendo en esos procesos. Otra técnica que se recomienda que se utilice es la famosa lluvia de ideas, ¿no? Donde, aunque pues sí sirve de repente, ¿no? Porque en esa lluvia de ideas, pues todos los involucrados pueden estar opinando de manera pues, general lo que esperan, lo que quieren que se les resuelva, y nosotros como área de TI, pues ir tomando nota, ir detectando para después, ya con más calma, aterrizarlas y ver qué ideas de las que se propusieron proceden y qué ideas no, ¿no? Decía yo que hay flujos de trabajo que desde el principio deben de estar, perdón, de esa metodología. Entonces, hay una cuestión aquí que se le conoce como seguimiento y control del proyecto, ven ahí, que es el que está después de la planificación. Es un área muy importante, como aquí lo dice, va a permitir ir documentando el proyecto desde que inicia y hasta que concluye. ¿A través de qué? Pues de los diferentes documentos que se generen como parte de esta metodología. Aquí lo que nosotros sugerimos es que esas entrevistas que se tengan con los usuarios, con las áreas involucradas, pues todas y cada una de ellas queden perfectamente documentadas. ¿Cómo? Pues ahí nosotros sugerimos una herramienta que es, por supuesto, las minutas, que es una herramienta administrativa que hoy en día, en cualquier tipo de reunión, dentro de cualquier organización, y que nos permite básicamente plasmar las ideas o los acuerdos a los que se llegaron en algunos temas. Entonces, a ver, platíquenme, ¿qué es una minuta? Y eso es básico, ¿eh? Pues como una acta de los hechos sucedidos. Acuérdate, López, que cuando hablamos de acta, tenemos que pensar que al tú referirte a ese documento como tal, si tú hablas de un acta, tienes que hablar inclusive en términos legales, no nada más en su redacción, sino en su impacto que pueda tener en el proyecto. Entonces, como no somos un área jurídica todavía, ni hay necesidad de hacer actas, no es un acta, pero es algo parecido. ¿Quién más? ¿Quién le ayuda a López? Porque creo que no es el único que está participando. ¿No es el boceto al momento de redactar un documento? Este podría ser más bien un formato. ¿Quién más, aparte de Olaya y de López? Podría ser como un borrador que permita como que plasmar a lo que se llegó en todo lo platicado, todo lo que se llegó. Básicamente, o sea, los tres tienen razón. Voy a tratar de unir las ideas de los tres. Una minuta de trabajo es un documento, básicamente, voy a hablar de manera muy general, ya les haré llegar un ejemplo de una minuta para que la conozcan, pero básicamente contiene la fecha en que se va a realizar o llevar a cabo esa reunión, el nombre de la reunión, los participar en esa reunión. Ya que se empieza a desarrollar la reunión, como bien comentaban, se deben de ir plasmando todos aquellos acuerdos a los que se van llegando en esa reunión de los temas tratados en la misma reunión. Entonces, me regreso un poquito. Fecha de la reunión, nombre de la reunión, participantes que estarán en la reunión, los temas que se van a ver en la reunión, coloquialmente también llamado orden del día. Uno de esos temas que se van abordando en la reunión, compromisos, y van a haber responsabilidades. Esos compromisos y esas responsabilidades tienen un nombre y apellido, es decir, se lleven a cabo esos compromisos puede ser de una persona, de varias o inclusive de un área completa. Entonces, todos esos compromisos que van surgiendo, repito, de los temas que se están viendo y se les pone nombre y apellido, es decir, nombre del responsable o los responsables de cumplir con ese acuerdo, la fecha de compromiso o la fecha en que se deben de cumplir esos acuerdos. Pues de irle dando seguimiento a esos acuerdos y ver que se cumplan, que se hagan y sobre todo en el tiempo y en la fecha que participantes se comprometió a realizar. ¿Queda claro hasta aquí?
Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, profesor. Vale, entonces, ahí lo que se sugiere es que a través de esas minutas, ya en su momento les haré llegar los formatos de los que estoy platicando, les voy a hacer llegar los formatos para que los conozcan y ustedes los puedan utilizar en el momento que sea necesario, ¿no? Entonces, ya que se va analizando toda esa información, que se tienen las pláticas con los, que se tienen las conversaciones con las diferentes áreas, que se está documentando todo lo que vamos acordando y haciendo y demás, muchas veces es necesario, o muchas empresas más bien se dan cuenta que derivada de ese levantazo de información, pues a lo mejor el documento de visión que tenían se había quedado corto para lo que ellos realmente siempre habían querido. Bueno, es en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Entonces, si es necesario, se recomienda o se sugiere que derivado de ese levantamiento de información, pues también si es necesario, se modifique ese para que pueda ser visto el cambio por toda la organización y ya se tenga bien claro hacia dónde vamos como empresa u organización. Lo que les acabo de decir, lo que les acabo de explicar, se vería más o menos de esa manera, donde nuestro proceso central es el levantamiento de información o de requerimientos y donde nosotros, como del lado izquierdo, debe de haber una solicitud de requerimientos que obviamente es el resultado de las entrevistas, planarios, solicitudes de requerimientos anteriores y demás, y donde la idea es, al final de ese trabajo de levantamiento de información, esta etapa tiene por objeto obtener dos productos importantes. Permítanme, ahí está. Dos productos importantes. ¿Cuáles son? Por supuesto, todas las minutas que se vayan generando, que básicamente decía yo, es la manera de demostrar que trabajamos y a los acuerdos a los que llegamos, y de ser necesario, a partir de esos acuerdos, a partir de esas entrevistas, de ese levantamiento, pues se tendría que documentar, o modificar más bien el documento de visión de la empresa o de la organización. Repito, la parte de visión solo es si aplica, es optativo, no siempre es requisito. ¿Y quiénes intervienen en esa etapa? Pues bueno, ahí también lo ven en la diapositiva, ¿no? Por supuesto, el analista de procesos de negocio, que es una manera muy rimbombante de llamarle de nosotros, del área que es el encargado de ir a hacer de los requerimientos. El analista de sistemas, es decir, ya la persona que una vez necesidades de nuestra área usuaria, pues va a tratar de ir, de darle forma, por lo menos en su mente, en su cabeza, de lo que es a esa empresa, a esa organización o a esa área a nivel de sistemas o de desarrollo de sistemas para poder resolver un poco del trabajo que tienen. Y por supuesto, el que debe de estar no nada más en esta etapa, sino en todas las etapas, pues es el líder del proyecto o el responsable o la persona encargada de liderar el proyecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sin dudas, maestro. De mi parte no, maestro. No, de momento, Perfecto. profesor. ¿Qué técnicas y qué herramientas nos van a ayudar a realizar todo esto? Y repito, estoy hablando de manera todavía muy general, pero sin embargo lo que pretendo es que tengan una idea. Por supuesto, documentos, todo lo que se vaya generando, tenemos que hacer a través de algún procesador de texto. ¿Y por qué lo pusimos ahí de manera general? Pues porque ya depende de cada área de TI que utiliza, ¿no? Hay quienes están casados con el Office de Word, hay quienes utilizan herramientas libres, como, a ver, díganme una herramienta libre, una suite de Office libre. ¿Nadie conoce todo? Nada más Excel, conoce profe. fuerte. ¿El Excel? Fíjate, perdón que me detenga. Les digo que algunas de las técnicas y herramientas que utilizamos son los procesadores o procesadores de texto. Les pregunté, bueno, les comenté yo que pues, la mayoría de las áreas de TI utilizan como procesador de texto la suite de obviamente no el Excel, sino es Excel, PowerPoint y otras tantas, ¿no? Pero son las que más se utilizan. Pero esas herramientas,
son herramientas que tienen un costo, que hay que pagar una licencia para poder hacer uso de ellas. Y yo les pregunté, a ver, denme el nombre de alguna herramienta o alguna suite de Office que sea libre de pago, que sea de manera gratuita o libre. ¿Cuál es? ¿Podría ser el bloc de notas que viene integrado en el sistema operativo de Windows? No, Juárez, ¿por qué no? A ver, dime. A lo mejor porque, o no podría ser porque no tiene como que una certificación, una legalidad firme y concisa. No, más bien, yo ahí te diría que no puede ser porque para que tú puedas tener el bloc de notas de Windows en un uso normal, ¿no? Del software, pues tendrías que pagar una licencia de Windows. ¿Estás de acuerdo? Tú Ah, pagas tu sí. licencia de Windows y ya al pagar, pues ya tienes derecho no nada más al bloc de notas, ¿no? A muchas otras cosas. Tú pagas tu licencia de Windows, pensamos en Windows 10, que es lo que la mayoría de ustedes conoce, traes un antivirus incluido en Windows, que cómo se llama y que no tiene costo, o más bien, sí tiene costo Windows 10. Windows Defender. Gracias, lo verá exacto, Windows Defender. Entonces, no puede ser sin costo gratis porque pues ya pagaste por la licencia de Windows. Más bien, el bloc de notas y el antivirus viene incluido como parte de tu licencia de Windows. No, hay otras herramientas que no tienen costo, que tú entras a la red, las bajas, las descargas, las Profesor, instalas. ¿podría ser un documento de Google? Podría ser documentos de Google, muchas gracias. ¿Qué otro? También, por ejemplo, LibreOffice, ¿no? Creo se llamaba. OpenOffice, muchas gracias. El correcto es OpenOffice. Gracias, Chávez. Ah, ok. Exacto, Villarreal, pero bueno, no andabas muy perdido. Exacto, pueden ser algunas de esas alternativas. Entonces, por eso lo denominamos como un procesador de textos general, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya cada área de TI decidirá qué herramienta usa, decidirá si quiere pagar, decidirá si se va por la parte gratis, libre y lo descarga y demás. Bueno, y ya dependerá pues de ustedes a qué nivel la tendrían que utilizar. Hay muchas áreas de TI que, por ejemplo, documentación, que es el área encargada de documentar todo este tipo de situaciones, pues les exigen hasta certificaciones, ¿no? Por lo menos en el Office de Windows, para asegurarse pues, que por lo menos están en cierto nivel en el manejo, no nada más del procesador de texto, sino de todas las herramientas en ese suite de Office, ¿no? Otras técnicas que se utilizan son las técnicas de entrevista. Aquí sabemos que hay diferentes tipos de entrevista. Abierta y cerrada. Esos son los cuestionarios, ¿no? Hay unas de opción múltiple también. O preguntas que no recuerdo el nombre, pero Correcto. ¿Quién le ayuda a Juárez? Aima. ¿Cuáles son las técnicas de entrevistas más utilizadas? Esto es muy sencillo. Venga. ¿Cuál? Entrevistas psicológicas. Hay entrevistas psicológicas, pero hablemos un poco más general, psicométricas, por ejemplo, prácticas, teóricas, pero hablemos más general. Básicamente hay dos tipos de entrevistas en todo el mundo, presenciales y las entrevistas a distancia. Las entrevistas presenciales, como su nombre lo indica, es cuando tú tienes la posibilidad de estar con el entrevistado cara a cara, frente a frente. La técnica que mayormente se recomienda que se utilice, ¿por qué? A ver, díganme por qué. Pues ahí puedes observar varios rasgos o características que tenga la persona. Exacto. Y como normalmente esas entrevistas, depende del tipo de entrevista, como bien decían, en un primer filtro, esas entrevistas casi siempre las realizan psicólogos, ¿no? Psicólogos, pues con todo respeto, yo respeto mucho a los psicólogos, pero son demasiado observadores, ¿no? Entonces, esos psicólogos a veces son capaces de detectarlo y de identificar en nuestra simple forma de comportarnos, de analizarnos, de estarnos viendo, pues si somos personas inclusive hasta confiables, eficientes y demás. Entonces, esa técnica de entrevista de manera presencial es la que mayormente se recomienda, porque como bien dice por ahí su compañero, pues muchas veces a lo mejor no necesitas ser
psicólogo para darte cuenta que a lo mejor una persona con tal de obtener el empleo, pues está mintiendo en cuestiones a lo mejor de dominio, de manejo de algunas herramientas que tú necesitas, ¿no? Como empresa o como área de TI, ¿no? Entonces, se utilizan esos tipos de técnicas. ¿De qué depende la técnica que vayamos a utilizar? Pues del tipo de proyecto y sobre todo del tamaño, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco veía Amazon estaba solicitando gente para el área de soporte técnico, soporte vía telefónica a sus diferentes usuarios. Por supuesto, el primer requisito es que ustedes hablaran inglés sin problema y tuvieran un conocimiento básico de cuestiones técnicas y demás. Pero lo que me llamó la atención que la entrevista que te hacen en Amazon, sí, a través de una videoconferencia, y expertos de aquel lado de Amazon están platicando contigo, te preguntan algunas cosas, te analizan, te piden hacer algunos ejercicios ahí, algunas dinámicas que ellos tienen ya previamente preparadas y demás. Entonces, esa técnica va a depender, primero, repito, del tamaño de la empresa, porque, por ejemplo, lo que muchas veces en empresas grandes pensamos en un banco, donde casi siempre la matriz se encuentra situada en una ciudad principal, pensamos en la Ciudad de México, y tienen diferentes sucursales distribuidas geográficamente a lo largo de los diferentes estados de la República. Muchas veces, para ahorrar tiempo, a los posibles candidatos a ocupar algunos puestos los llegan a entrevistar de manera remota o de manera a distancia. Es muy poco, ¿no? Es muy poco las empresas que se dedican a eso, a entrevistar a distancia. Básicamente, la mayoría opta por la parte de la entrevista presencial, donde, como bien comentaban, podemos detectar y observar algunas cuestiones que nos puedan agradar del candidato o inclusive no gustar, y que sea un filtro inicial para poder, pues, rechazar su solicitud, ¿no? Entonces, esas técnicas, repito, depende de cómo les conviene a la empresa o a la organización, es la técnica que utilizan. Otra técnica que se recomienda que se utilice para el levantamiento de los requerimientos o de la información son las famosas técnicas de observación. Diferentes formas de observar. ¿Alguien me puede decir cuáles son o cuáles se les ocurre que sean? Ahí creo que es la directa e indirecta, ¿no? Creo. Exactamente, Olaya. Básicamente son esas. La directa y la indirecta. Cuando tú te acercas a un área y le dices, mira, para entender un poco tu proceso, necesito estar presente durante ese proceso para ver yo, sin que me cuenten, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo cada uno de los pasos que el proceso, y al final de yo observar, pues ya igual si tengo algunas dudas yo te comento, ¿no? Entonces, esa es la que normalmente se utiliza. Otra técnica, como decía Olaya, que es la indirecta, que a veces la tenemos que utilizar aunque no queramos, porque acuérdense que cuando hay un cambio tecnológico o se empieza a desarrollar un sistema en alguna área, sobre todo que lleva mucho tiempo haciendo o desarrollando sus procesos de manera manual y de la misma forma durante muchos años, pues va a existir un rechazo natural al cambio, ¿no? Y más si se trata de tecnología, mucha de la gente está peleada con los cambios tecnológicos. Entonces, muchas veces también debemos estar conscientes, como nosotros como responsables del área de TI, es que no va a ser nada fácil, menos al 100%, toda la información que necesitamos de esa área o de ese departamento, simplemente por el rechazo natural que van a tener los usuarios, porque se van a sentir agredidos, se van a sentir... Lo primero que piensa un usuario cuando desarrollan un sistema dentro de su área es que ya lo vamos a cambiar, es que vamos a prescindir de sus servicios y que prácticamente lo que él hacía ahora lo va a hacer un sistema y que se siente desplazado. Entonces, con ese rechazo natural, muchas veces no se nos proporciona la información como nosotros quisiéramos. Y luego entonces, cuando nosotros en esos casos, técnica de observación indirecta, como decía Olaya, ¿en qué consiste? Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años me tocó, afortunadamente, trabajar en la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México, lo que hoy es la famosa Secretaría de Movilidad. En ese tiempo a nosotros se nos encargó, como área de TI, entre otros procesos sustantivos o importantes de la Secretaría, automatizar la parte de la expedición de las licencias de conducir de los automovilistas, el sistema que expide las licencias, ¿no? Entonces, obviamente, pues allá había muchos intereses, porque además,
pues está mal que lo diga, pero es la realidad. Había mucha corrupción en obtener una licencia. No sé si ustedes ya sacaron su licencia de conducir y cómo les ha ido en ese proceso. Estuvo bien No, fácil. pues no lo he sacado. Fácil. ¿Quién dijo fácil? ¿Lo verá? A ver, lo verá. Yo también. Sí, yo también, sí. A ver, primero lo verá y luego García. A ver, ¿cómo te fue? Platícanos. Pues nada, solamente saqué mi cita. Fui cuando, ahora sí que el día que me citaron y me pidieron los documentos, me tomaron la foto y ya, así de rápido. Sin preguntar nada más, así es. No, más que se usaba lentes para conducir y ya, solamente Ok. eso. Pero te la dieron finalmente, ¿no? Sí, Ok. ¿A ti, García, cómo te fue? Pues yo nada más llegué, me formé, me dieron una guía para el cuestionario y ahí venían todas las preguntas. Y unas preguntas bien fáciles de puro sentido común. Ok. Pues ya haces el examen y ya. Este, sacas los puntos según y ya te dan tu licencia, ya te toman la foto y ya. Sales Sí, con tu licencia. ok. Fíjense, ahora el trámite es como tal muy sencillo. Antes era un tanto más complejo y que implicaba varios pasos antes de poder tener la licencia en su mano. Pasos pues implicaban o se prestaban pues para que la gente abusara, ¿no? O se generara la corrupción, lamentablemente. Les platico brevemente. Entonces, como ya había mucho negocio en ese proceso de la expedición de licencias hace algunos años, directamente involucrados, pues primero no les convenía, porque como dicen por ahí, les íbamos a quitar el negocio, ¿no? Y segundo, pues obviamente no nos iban a decir rojos o esos focos rojos, porque pues era evidenciarse ellos mismos, ¿no? Que eran partícipes pues de ese proceso corrupto en el que habían caído. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer en aquel tiempo es utilizar una técnica de observación de manera indirecta, es decir, no le dijimos al área usuaria, no le dijimos a los usuarios que íbamos a estar observando, porque nos hicimos pasar como un usuario normal. Para nosotros, como dicen por ahí, de viva voz o de vivirlo, nos formamos y pues nos dimos cuenta de muchas cosas que tenían que mejorarse, ¿no? Entre ellos lo que hoy, o como hoy se maneja, como dijo García y Lovera. Pero, por ejemplo, me acuerdo que de entrada llegabas y ya había una fila enorme como de 20, 30 personas a los módulos. Antes no había citas, por ejemplo. Que llegaba más temprano el que salía más rápido, ¿no? Entonces te formabas y ya formado, salía una persona y te empezaba a distribuir unas fichas de atención. La atención de entrada estaban limitadas a un cierto número por día. En ese tiempo eran como, dependiendo del módulo al que ibas, era hasta máximo 300 fichas por día. Ya que tenías tu ficha, después de un rato, obviamente venía la parte psicológica, la parte inteligente de las personas que te hacían esperar un rato, te hacían cansar, porque estaba ahí parado además, y de repente se empezaban a acercar y un cuate de la nada te empezaba a preguntar, ¿ya vienes preparado? Te van a hacer examen. Tal, no, es que no dice que las copias, bueno, pues mira, si te faltan copias, aquí en la esquina das vuelta y a media cuadra hay una combi abierta. En esa combi abierta llegas, dices que te manda fulanito y te van a sacar las copias y te las van a acomodar en el orden que deben de ser. Pues te va a costar 100 pesos, me los entregas a mí, te entrego un papelito, nada más lo entregas a la hora de que pases al módulo, ya no te hacen examen y ya nada más te expiden tu licencia. Estos puntos seguramente si nosotros hubiéramos utilizado una técnica de observación directa, pues jamás nos lo hubieran dicho, o por lo menos en ese momento no lo hubieran hecho, lo hubieran dejado de hacer. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, claro. Entonces, al utilizar la técnica de observación directa, pues darnos cuenta de todos los errores, de todos los puntos rojos que tenía, o los focos rojos que tenía el procedimiento, y nos permitió pues saber realmente cómo se llevaba a cabo ese proceso o ese procedimiento, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que se utiliza, esa es otra técnica que otra vez, dependiendo de la necesidad, del tamaño de la empresa y de la organización, pues es quien decide utilizarla y cómo utilizarla, ¿no? Recomienda que se utilice en este levantamiento de información es, por supuesto, las técnicas de los cuestionarios. Ahora sí, platíquenme, ¿cuántos tipos de cuestionarios conocen? ¿No me oí?
El que había dicho, el abierto y cerrado. Preguntas abiertas, gracias García. Preguntas cerradas. ¿Y cuál es el otro? De opción múltiple. Exactamente, gracias Itzel. Opción múltiple. Son los 3 tipos de cuestionarios que normalmente para poder trabajar o para poder llevarlo a cabo. Obviamente, cada uno de estos cuestionarios tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lamentablemente, algunos de ellos a veces, si lo manejan de manera adecuada, nos pueden orillar a contestar algo que nosotros no queramos y que sin embargo la otra parte sí quiere que lo contestemos de esa manera. Pero por los cuestionarios, ¿cuáles son estos cuestionarios? ¿Quién me dice? Los que solamente tienen como opción de respuesta el sí y el no. Exactamente. Donde solamente de 2 opciones puedes elegir una y puede ser prácticamente o sí o no. Cierto o falso. Falso o verdadero. No. Es decir, donde no tenemos otra posibilidad más que elegir una de esas 2 posibles respuestas. El cuestionario cerrado. El cuestionario abierto, por otro lado, ¿cuál es? Pues Donde en el que nosotros contesta. proporcionamos la respuesta. Donde al contrario del cerrado, donde se le permite a la persona que le estás aplicando el cuestionario explayarse y dar una respuesta pues abierta, lo que crea, lo que piense y hasta donde él quiera colocar. A ver, García, échale. ¿Qué prefieres? ¿Qué, cómo, cuándo? No entiendo. ¿No? Bueno. La pregunta abierta empiezan así. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Exactamente. Como acaba de comentar Isaac, las preguntas abiertas pues, pueden empezar con un qué, cómo, cuándo, en fin, y donde básicamente se pretende que el que está resolviendo o atendiendo el cuestionario se explaya, ¿no? Como él quiera y que ponga lo que quiera. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de cuestionarios? Pues que a lo mejor la respuesta no puede ser lo que uno está esperando o se va muy de lado. Exactamente. O que si no te sabes la respuesta, tienes menos posibilidades, como en Exacto. los de opción múltiple o en los cerrados. Exacto. Y cuando le permitimos a nuestro encuestado que tenga total libertad, llega un momento, el mismo encuestado a la hora de estar contestando, pues se pierde en la respuesta, ¿no? Y empieza contestando algo bien y de repente empieza a mezclar cosas que realmente no son y termina haciéndose bolas él solito. Entonces, efectivamente, ese es el problema de los cuestionarios abiertos. De opción múltiple, ¿cómo son? Pues Donde hay literal, opciones. A ver, primero las damas, venga. En donde hay opciones para contestar que ya están dentro del cuestionario. Como su examen, ¿no? Que les aplicamos, ¿no? Donde tienes que sí, elegir, a ver, exacto. López, exacto, López, gracias. Donde tienes que elegir una o varias respuestas de las diferentes opciones. Son los más fáciles, son los que casi siempre la mayoría utilizan, pero también son los más peligrosos del lado de la parte de la gente que los aplica. ¿Por qué creen que digo yo que son los más peligrosos? A ver, díganme. Bueno, profesor, yo quería comentar, el semestre pasado teníamos un profesor que igual nos hacía examen así con preguntas de opción múltiple, Sí. pero a veces sus respuestas eran así bien locas. Bueno, en mi caso se me hacían así, porque yo decía, bueno, puedo contestar la pregunta de esta manera y a lo mejor sé que pues que esté bien, pero, o sea, él sus respuestas que ponía estaban así medio marcianas. Sí. A ver, alguien más ahorita antes de que yo comente. ¿Por qué creen que cuando yo les digo que ese tipo de preguntas son las más riesgosas, son las más peligrosas? ¿No? Porque la empresa ya está, ya tiene diseñada qué pasaría cuando una persona contesta tales respuestas. Te obliga a Así es, ir Martín. hacia un resultado. Hola, ya fíjate. Digo, perdón, adelante.
Ah, sí, derivado de lo que dijo mi compañera, es que también por eso pueden crear las opciones en que, con esto se va a confundir este vato, ¿no? Y pueden crear ahí como opciones que puedan llevar a que la pregunta esté mal, que el usuario, o bueno, que la persona se equivoque en la pregunta. Que esté mal o inclusive que esté bien. O sea, los dos tienen razón. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Está mal que lo diga, pero es la realidad. Queridos gobernantes, nuestro querido gobierno quiere justificar, pensemos en alguna obra que según ellos va a beneficiar a la mayoría de la población. Cuando nuestro querido gobierno quiere justificar y el decir, es que la población lo está pidiendo, es que es una necesidad de la gente, el que yo construya un tren nuevo, refinería nueva. Pero ¿cómo? La pregunta obligada es, ¿pero cómo sabes que la gente lo quiere? En lugar de hacer encuestas telefónicas o demás, o someterlo a consideración, aplican cuestionarios. Y es bien curioso, me acuerdo cuando se iba a construir la línea 12 del metro hace muchos años. El cuestionario que les aplicaban a las personas que obviamente andaban por esa zona y obviamente tenían necesidad de un tipo de servicio de ese tipo, valga la redundancia, la más importante es, ¿estás de acuerdo en que se debe de construir una línea de metro que va a reducir el tiempo de traslado de 3 horas a 20 minutos? ¿Sí o no? ¿Qué iba a contestar la gente que vivía ahí, que se aventaba 3 horas haciendo de camino? Pues era obvio que sí. Pues claro, era Pues obvio que que sí. Así es. ¿Estás de acuerdo que en lugar de tener más trabajadores en el gobierno, ese dinero que se ahorra para darle apoyo a las madres solteras, a los viejitos y a quien quieran? ¿Qué va a contestar la gente? Pues sí. Pues que sí, por supuesto. Entonces, cuando yo hablo de que esos cuestionarios son los más peligrosos, vamos a lo que comentó Martínez y que comentó Laya. Son tan hábiles las empresas, son tan hábiles estas áreas, que si saben, pues sí, manipular, preparar o armar ese cuestionario, tú puedes obligar, sin que el usuario, el encuestado lo note, tú puedes ir llevándolo de tal manera a que él te conteste lo que tú realmente quieres que te conteste y no realmente lo que él a lo mejor está pensando o lo que él espera de ese cuestionario. Entonces, esas son las técnicas que existen en el mercado, en la realidad, allá afuera. Esas técnicas de cuestionario son las que se utilizan, pero yo aquí lo que diría es mucho ojo y mucho cuidado. ¿Qué técnica deciden utilizar? Abierta, cerrada, opción múltiple, y cómo lo plantean. En los sistemas lo que se pretende es que el usuario las cosas como son y que nos diga toda la información en su totalidad. Entonces, lo que aquí se recomienda, a lo mejor, lejos de utilizar una u otra, inclusive las podemos combinar. Yo, por ejemplo, en técnicas de levantamiento, lo que primero acostumbro a hacer es un cuestionario abierto de cosas muy puntuales, analizamos las respuestas que nos da la gente y a partir de eso, si yo tengo dudas, armo un segundo cuestionario, pero a lo mejor de opción múltiple o uno cerrado que me permita reforzar o entender lo que el usuario me comentó. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Pero, ojo, entonces, ahí nada más tengan mucho cuidado, no sean de esas áreas, de esas personas que malutilizan las técnicas de los cuestionarios para obtener resultados favorables, ¿sale? Entonces, ahí es otra técnica que se recomienda y por supuesto que está ahí disponible. Otra de las técnicas es el análisis de la documentación. Muchas veces y sobre todo en áreas muy grandes, tan grande el área, se toman muestras representativas de los documentos que se generan en ese proceso y de manera aleatoria para poder determinar si hay los que se están planteando, pues realmente son los que deban de ser o son de acuerdo a ese proceso o a ese procedimiento. Para eso se recomienda pues, que se utilice el análisis de esa documentación que se ve involucrada en ese proceso o en esos procesos. Técnica es una de las técnicas más tardadas. ¿Por qué? Porque implica estar leyendo, revisando, analizando y comparando N cantidad de documentos. Entonces, aunque no es la más recomendable, también se utiliza se recomienda que se utilice en algún momento donde la duda que tengamos nosotros como analistas sea tal
que ni el mismo usuario la pueda resolver o la pueda solventar. En ese caso se recomienda utilizar esta técnica de análisis de documentación y nosotros mismos ir a revisar todos los documentos que intervienen en ese proceso para tratar de aclarar la duda que tengamos y entender de mejor manera ese proceso o ese procedimiento. Técnicas que se recomienda, decíamos, a la hora de levantar o hacer el levantamiento de información, pues es la famosa lluvia de ideas. El único problema es que pues la mayoría de ustedes conoce la lluvia de ideas, ¿no? ¿Saben cómo funciona una técnica de lluvia de ideas? No, Pues nadie sabe. reunimos a las personas y Ajá. bueno, generalmente se escribe el tema central o de lo que se necesita la idea en un pizarrón en el centro y cada quien va aportando algo. Es correcto. Es decir, se convoca a los involucrados, como dice Martínez, normalmente es en una sala de juntas, en una sala de conferencias, en un auditorio. Se les muestra, se les plantea donde sea, se les proyecta o en un pizarrón la idea central. Por ejemplo, pensemos en la idea central, que en este caso pues, sería el nombre de nuestro sistema. ¿No? Se va a llamar nuestro proyecto. Pone sistema de nóminas al centro y cada uno de los invitados, cada uno de los involucrados, como dice Martínez, van proponiendo sus ideas. Y de repente empiezan. Pago oportuno y puntual de la quincena, se anota. Solicitud de préstamos al ISSSTE, se anota. El pago del aguinaldo, se anota, ¿sale? Y así sucesivamente. Cuando es un sistema no muy grande, las lluvias de ideas pueden ser muy útiles porque nos permite tener de manera inmediata y en un tiempo muy rápido, pues lo que debería de estar haciendo el sistema y de por lo menos lo que los usuarios esperan que haga el sistema. Más bien el problema viene cuando ese sistema es grande y donde los involucrados son demasiados, esa lluvia de ideas, lejos de ayudar, vuelve en una pachanga. Porque todo el mundo empieza a opinar, empieza a decir y empieza a proponer una serie de ideas que muchas veces nada tiene que ver con la idea o el alcance original del proyecto o del sistema. Entonces, aunque es una técnica que también muchas, yo la recomendación que les daría es, ojo cuándo utilizarla y ojo en qué momento. La regla o la recomendación es, o mediano, no muy grande, se puede utilizar la lluvia de ideas sin problemas. Sistema muy grande o macro, nunca utilices una técnica de lluvia de ideas porque lejos de darte ideas, se va a convertir en una sesión de debates, de discusión, de lucha de egos y de enfrentamiento entre las diferentes áreas que van a intervenir en el sistema. ¿Qué dudas, preguntas? Sin dudas, maestro. Sin dudas, profesor. Todo correcto, maestro. Ahí vamos con calmita. Si voy muy rápido, de repente díganme, nos regresamos y lo vemos, por favor. Si ya no hay dudas, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Bye. Muchas gracias. Profesor, gracias. Hasta luego.